20 de mayo de 2012, Adele se llevaba 12 estatuillas en los premios Billboard, nacía el perro influencer Dog the Pug y en Game of Thrones, Jaime Lannister conocía a Brienne de Tarth. Has anyone ever told you you're as boring as you are ugly? Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Bain y esto es Cámara en Mano y seguimos con nuestra sección especial que tiene que ver con repasar todos los episodios de Game of Thrones mientras les cuento algunos detalles detrás de escena, referencias y cambios respecto a los libros, además de ciertos elementos de vestuario y puesta en escena que quizás no vieron en su momento. Todo esto mientras exploramos un poco más allá en el mundo de Canción de Hielo y Fuego y en este caso nos toca hablar de El Príncipe de Winterfell, el episodio número 8 de la segunda temporada de Game of Thrones. Su título, por supuesto, es en referencia a Theon y su endeble paso como Lord de la Fortaleza Stark. Con él empezamos el capítulo mientras vemos que eliminó a todos los cuervos del castillo para que no pueda salir ningún tipo de información después de haber decidido matar a los dos nenes granjeros haciéndolos pasar por Rickon y Bran. Cuando llega a su hermana que siguió las órdenes de Balon e invadió un pueblo costero cercano a Winterfell, trata de hacerlo entrar en razón sobre el plan que está llevando a cabo. Winterfell es una fortaleza demasiado grande, demasiado importante y demasiado lejos del mar como para protegerla siendo Greyjoys. Esta conversación habla sobre la crisis de identidad que tiene Theon. En el episodio pasado lo escuchamos defender esta decisión de tomar Winterfell a partir de un dicho de Ned Stark que dice que 500 hombres pueden defender Winterfell frente al ataque de 10.000. Lo que Theon deja fuera es que esos 500 hombres a los que se refiere el refrán Stark son hombres norteños que conocen el clima, conocen su tierra y sus costumbres, mientras que Theon y su batallón son gente de mar donde se hacen más fuertes. Para enfatizar lo endeble que es esta toma por parte de Theon, podemos ver en el patio que si bien colgó sus estandartes Greyjoy, aún quedan los escudos Stark por todos lados, algo que no se va a repetir cuando Ramsay Bolton tome el control de este castillo. En esta charla Yara no endulza ninguna de sus palabras, y frente a sus hombres lo va a tratar de estúpido, ingenuo e inmaduro, pero cuando se queden solos, le pide por favor que no muera solo y lejos del mar. Theon no le va a hacer caso y efectivamente ahí es en donde va a morir, lejos del mar, pero sacrificándose por el chico que en este momento dice haber asesinado por traidor. Su hermana le asegura que todo hombre del norte lo quiere muerto y eso es básicamente cierto, ya que de hecho en este mismo episodio vamos a escuchar a Robb específicamente decir que todos los traidores que tomaron Winterfell van a ser tomados como prisioneros, pero que a Theon Greyjoy lo quiere muerto. Al otro lado del muro, Ygritte lleva a Jon ante el Señor de los Huesos, un personaje que en las páginas se describe como alguien bajito y despiadado, quien lleva una armadura hecha de huesos de mamuts, caballos, ovejas y cabras, con lo que en cada paso que da empieza a hacer muchísimos ruidos casi como si fuese un cascabel. En el vestuario vemos que se tomó nota de esto, ya que se hicieron elementos simulando huesos de distintos animales, además de partes características especiales como las astas de ciervos y garras de oso que él lleva en sus manos. El cráneo que muestra como casco es así de grande por supuesto porque perteneció a un gigante como lo es Wu Weng, un personaje que vamos a ver más adelante. Ahí nos encontramos de nuevo con Corin, a quien los salvajes capturaron después de que él trate de encontrar a Jon cuando desapareció con la Colorada. Acá es cuando el plan de Corin entra en rigor y a partir de notar esa conexión que el joven Snow desarrolló con una de las salvajes, lo impulsa y ayuda a infiltrarse entre ellos. Mientras tanto, en las tierras del oeste, Robb está totalmente estupidizado por la presencia de Talisa, mientras recorren las afueras del campamento después de su viaje a The Crag, esa fortaleza de la cual hablamos en el video anterior, que es fiel a los Lannister, y Robb fue a exigir su rendición. En este camino, Robb recuerda a Ned y las enseñanzas sobre ser líder que él trata de aplicar ahora, pero es interesante cómo la figura de Ned, el hombre más honorable de Westeros, surge en medio de esta situación donde Robb claramente se siente atraído por esta mujer mientras discute cómo tiene que honrar el trato que pactó con los Frey y su futuro matrimonio. Acá sucede el giro más grande fuera de cámaras de toda la temporada y se trata de la decisión de Catelyn de liberar a Jaime a escondidas a cambio de que le entregue a Sansa y Arya a salvo. Para eso ella usa a Brienne, que tiene el trabajo de llevar de incógnito a Jaime todo el camino hasta Desembarco del Rey y de ahí traerse a las nenas. En los libros todo esto se cuenta desde la perspectiva de Catelyn, con lo cual se desarrolla de una manera más profunda, pero acá sucede todo entre un episodio y otro y nunca se nos muestra. Con lo que nos quedamos y es con la reacción de Robb al sentirse traicionado por su propia madre, la cual es completamente diferente a la del libro, donde la entiende y también es verdad que no puede contrariarla del todo, porque en este momento él viene de casarse con Jane Westerling. El paralelo
a Talisa en los libros, rompiendo así su pacto con los Frey. Este momento a Robb le enseña de la peor manera posible que las guerras se ganan o se pierden por mucho más que simplemente ganar más batallas. La reacción de uno de sus fieles, Lord Karstark, quien perdió a 2 hijos a manos de Jaime, es clave para entender lo que va a venir después, que es un descontento y discordia entre los nortes con su señor feudal, algo que nunca había pasado hasta ahora. Esto va a empeorar el final del capítulo cuando Roose Bolton vea cómo es desplazado de su reunión con Robb después de orquestar el ataque a Winterfell a cargo de su hijo Ramsay, solo porque Talisa, una enfermera común que ayudaba a los Lannister, llega a la carpa. Ahí es cuando la imagen de Robb empieza a caer de verdad para Roose Bolton, algo que va a ser muy pero muy importante para la próxima temporada, y también después de una soporífera historia inventada que cuenta Talisa sobre su infancia, vemos cómo Robb se deja caer ante la tentación. De ahí entonces salimos al inicio formal de una de las mejores relaciones en todo Game of Thrones, que es la de Jaime y Brienne. Ya en esta conversación, Jaime trata de explotar el lugar de importancia que Brienne le da al título de caballero y demanda saber su nombre justamente porque un caballero tiene el derecho de conocer el nombre de su captor. Así descubre que Brienne proviene de Tarth, la isla cerca de Bastión de Tormentas, cuya casa le jura lealtad a los Baratheon y, como bien dice Jaime, su escudo son soles y lunas en cuarto crecientes. A partir de ahí, Jaime solo va a tratar de hacer enojar a Brienne para que lo desafíe a un duelo porque tiene total seguridad que podría conseguir su libertad de esta manera, ya que, como dice en esta escena, actualmente en Westeros solo hay 3 hombres con los que podría perder. There are 3 men in the kingdoms who might have a chance against me. You're not one of them. Y esta frase ha sido centro de debate durante muchos años, porque tanto la serie como los libros dejan la identidad de estos 3 hombres a la interpretación de cada lector. Así que en este momento yo les voy a contar cuál es la mía. Si tenemos en cuenta que varios de los grandes guerreros de Westeros, como Arthur Dayne, siempre destacado como el mejor espadachín de la historia, están muertos, deberíamos poner nuestras apuestas ante los hombres que en otro momento de la historia Jaime haya idolatrado. Esos son Ser Barristan Selmy, a quien en la serie lo escuchamos hablar con Jaime y él habló con mucha admiración de cómo peleaba el caballero, destacando sobre todo la forma tan elegante de matar que tenía Ser Barristan. Y el otro hombre mayor que él que siempre respetó a Jaime fue Brynden Tully, también conocido como el Pez Negro. En el cuarto libro, Festín de Cuervos, en sus interacciones podemos ver el respeto que le tenía al veterano caballero, e incluso Jaime se muestra algo apenado cuando se entera de su muerte. Eso nos daría la identidad de 2 de estos 3 hombres misteriosos, y el tercero, hay mucha gente que afirma que Jaime se refiere a la montaña o incluso al perro, a Gregor Clegane. Y es cierto que ambas son buenas opciones, pero también a Jaime lo vimos hablar de cómo le ganaría a Brienne usando en contra su tamaño, una estrategia que podría usar contra la montaña, e incluso cuando Tyrion en la 4ª temporada exija el juicio por combate, Jaime le dice que si tuviese su buena mano todavía, él se ofrecería sin dudarlo porque le podría ganar muy fácil a la montaña. Y hablando de este momento de la 4ª temporada, por supuesto podríamos pensar en Oberyn Martell, pero la realidad es que para esta época de la historia, Jaime nunca vio pelear al príncipe de Dorne. Algún despistado podría decir, bueno, Ned Stark, y la verdad es que acá hay 2 razones de por qué no es él. Primero, porque en la serie lo hicieron bastante más habilidoso con la espada que lo que se muestra en los libros, y por otro lado también ya está muerto. Los candidatos entonces van bajando, pero creo que un nombre potable en este momento de la historia es nada más y nada menos que Loras Tyrell. Y déjenme que les explique, porque sí, es cierto que desde lo mental el joven Tyrell está muy débil, pero desde hace varios torneos a esta altura de la historia se lo marca como el nuevo Jaime. Y de hecho en la primera temporada lo vimos ganarle, sí, usando algunos recursos no tan legales, a la montaña en un torneo. En las páginas podríamos pensar en realidad en el hermano de Loras, llamado Garland Tyrell, que está mucho más presente en la historia, pero es uno de esos personajes que la serie dejó afuera. Garland, según se establece en los libros, es aún mejor espadachín que Loras, y también es un segundo hijo, es uno de estos hijos de nobles que no están destinados a ser reyes o a ser lores por no ser el hijo mayor. Entonces toda su búsqueda de gloria parte desde su propia ambición, y eso de ser segundos hijos es algo que se repite a lo largo de todo el universo de Game of Thrones. Lo vimos con Daemon Targaryen, lo vimos con Corlys Velaryon, y por qué no lo podríamos destacar también a Tyrion Lannister en este grupo. Nos vamos a Harrenhal, donde Tywin escucha los reportes de guerra y todo se prepara para la gran batalla de Blackwater. Stannis está a 2 días de King's Landing, mientras que él sabe que Robb está acercándose peligrosamente a Casterly Rock. Esto sabemos que es cierto porque el campamento de Robb está cerca de The Crag, que si nos fijamos en el mapa es ahí nomás de la fortaleza Lannister.
A toda esta charla la estamos escuchando a través de la perspectiva de Arya, quien está presente juntando toda esta información, y es muy bueno el detalle de que de todos estos lores que escuchan y discuten con Tywin, ella es la única que está en la misma posición que el líder Lannister, mientras todos los demás están sentados. Tywin entonces decide que su compañía va a salir al anochecer, y a juzgar por la charla entendemos que quiere ir hacia el norte para proteger su casa, pero es algo que la serie deja incierto a propósito y la respuesta la vamos a encontrar en el próximo episodio. Arya, sintiendo que puede evitar que Tywin vaya a enfrentar a su hermano, quiere decirle el último nombre a Jaqen, pero esta vez esa muerte no puede entregarse instantáneamente, entonces la chica intenta superar a su compañero con ingenio al decirle su propio nombre: quiero que mates a Jaqen Jeqar. Como él no tiene intereses en terminar su propia vida, acepta la condición de ayudarla a ella y sus amigos a escapar, lo que nos da como resultado otra matanza de Jaqen, quien le había ofrecido para pagar su deuda 3 muertes y terminó dándole 4. Toda esta parte es algo original de la serie, porque en los libros Arya es la que planea el escape y de hecho es ella la que mata a uno de los guardias. Y hablando de los preparativos para la gran batalla de la temporada y de ese episodio que va a marcar un antes y un después en la historia de la televisión, Tyrion está nerviosísimo pensando en algún plan para contener a Stannis, mientras que le pide a su nuevo comandante de la guardia de la ciudad que use su capa dorada. La capa dorada, recordemos, identifica a esta suerte de policía de King's Landing que se inauguró en la época de Viserys Targaryen, como vimos en House of the Dragon, con Daemon siendo el primer comandante de las capas doradas. El tema es que este nuevo comandante, Bronn, no es un señor noble y no se crió con esos protocolos, entonces solo ve una capa como un artículo innecesario en batalla sin ponerle el valor simbólico que los de la ciudad le dan. Incluso Tyrion es el que le tiene que explicar: la capa no es algo que vas a usar en pelea, sino que es un símbolo que en sí mismo envía un mensaje a la población. A lo que sí le da importancia a Bronn es a mantener el orden en las calles, porque cuando Varys llega a la escena lo felicita por haber bajado el crimen en la ciudad. Resulta que Bronn mandó a atrapar y matar a todos los ladrones conocidos, principalmente como una estrategia para prepararse para el asedio. Según él, los ladrones son los primeros en llenar su inventario de comida para cuando después de meses de batalla, todos los que están encerrados del lado adentro de las murallas necesiten algo de comer, ellos terminan siendo los más ricos del pueblo. Tyrion busca en la historia de King's Landing alguna respuesta a este problema, y el libro en cuestión de los grandes asedios a la ciudad es de un tal maestro Sivvialatan, un autor que a lo largo de la serie escuchamos un par de veces y se hizo el chiste recurrente sobre que es un mal escritor. Acá Varys lo critica diciendo que es poco ocurrente, y en el segundo episodio de la 7ª temporada, en la Ciudadela se lo vuelve a criticar por ser pobre a la hora de usar distintas palabras. Pero a partir de este libro, Tyrion se entera que de todas las puertas que tiene la ciudad para entrar y salir de sus murallas, la llamada puerta del lodo o del barro es la más débil y la que tiene una peligrosa cercanía con el agua. Desde ahí va a preparar su defensa, que en los libros también se cuenta que incluye visitas al barrio de los herreros para pedirles algo nunca antes visto. Lamentablemente ese es un elemento que no va a hacer su aparición en la batalla de Blackwater, pero sin embargo hay que decir que el próximo episodio lo resolvieron de una manera increíble. Más tarde vemos que Tyrion fue a compartir la cena con su hermana en otra de las hermosas charlas que tienen llenas de amor. En este caso, la mano del rey insiste con que Joffrey tiene que estar en la batalla porque él es el rey, mientras que Cersei, como madre, lo quiere proteger a toda costa. Esto incluye manipular a su hermano, amenazando con matar a su querida amiga si algo le pasa a Joffrey. Cersei dice que encontrar a esta mujer en la ciudad no fue nada difícil, porque en una decisión muy torpe, Tyrion le regaló un collar dorado de león, el símbolo por supuesto de la casa Lannister. Acá vemos que él le sigue la corriente, y cuando develan a la prisionera es la pobre Rose, la norteña que llegó a la ciudad durante la temporada pasada. Así nos damos cuenta que Cersei cayó en otra de las medidas de seguridad de Tyrion para proteger a Jae. Esto igual no evita que el enano le diga una frase absolutamente icónica y llena de odio a su hermana, que está sacada palabra por palabra del libro. The day will come when you think you're safe and happy, and your joy will turn to ashes in your mouth.
Y por cierto, en esta escena por primera vez vemos en toda la serie a Podrick Payne. Al otro lado del muro, Sam y los demás hacen un hallazgo que es tremendo, pero que lamentablemente la serie con el correr de la temporada le fue restando importancia. Esto quizás tiene que ver porque es una de las tantas cosas que todavía no tiene una respuesta confirmada ni en la serie ni en los libros, y no se trata de las dagas de V-Dragon o Dragonglass, sino que hablamos de este cuerno. Como dijimos en análisis anteriores, este cuerno del invierno podría ser de suma importancia para la batalla final contra los White Walkers en el libro, mientras que en la serie es un elemento que no tuvo mayor relevancia. De hecho, una vez que lo encontramos acá, medio que no lo volvemos a ver nunca más. Y con muy poca presencia a lo largo de la temporada nos reencontramos con Stannis, que está en su barco acompañado de toda su flota camino a King's Landing, y después de una charla a fondo con Davos, le ofrece ser su mano del rey una vez que esta guerra termine. Este es un cierre hermoso para una relación que, como se explica en esta escena, empezó en medio de otra guerra durante la rebelión de Robert. Mientras su hermano mayor y Ned juntaban fuerzas a lo largo y ancho de Westeros, Stannis fue el que se encargó de defender la fortaleza Baratheon, bastión de tormentas, aguantando meses sin recursos. Ahí fue cuando Davos, un contrabandista fiel a la causa, logró meterse en el castillo con sacos de cebolla, carne disecada y algunas cosas más para poder alimentar a las tropas y sobre todo a la familia de Stannis. Esto se relaciona directamente con lo que charlaron Bronn y Tyrion en la escena anterior. En una ciudad sitiada, los criminales terminan siendo los hombres más importantes. Solo que en este caso, Davos usó esa importancia para ayudar a los demás y no para aprovecharle, lo que en el largo plazo le terminó funcionando a su favor. Al día siguiente en King's Landing, Tyrion y Varys aguantan las palabrerías de Joffrey respecto a la guerra que se viene literalmente en 24 horas, y cuando quedan solos, tenemos este ida y vuelta hermoso entre los dos tipos más inteligentes del juego. El detalle del encuadre mostrando a Tyrion frente a la Fortaleza Roja, hogar de la corona, y a Varys con las murallas exteriores del pueblo de fondo es súper interesante para dar contexto a esta charla que gira en torno al poder y navegar el Juego de Tronos. Cuando Varys menciona que Stannis manda a quemar a todos sus enemigos como ofrenda a su nuevo dios, Tyrion se queja diciendo por qué todos los dioses son así de crueles, lo que hace que Varys mencione que en las Islas del Verano la gente cree en una diosa de 17 senos para después traer noticias sobre no otra que Daenerys Targaryen. Esto no se explica del todo, pero las Islas del Verano son un archipiélago al sur de Dorne que ya no se consideran Westeros y la serie nunca visitó. La mención de esa diosa con tantos senos hace que Tyrion muestre deseos de ir a una tierra extraña, lo que termina siendo un adelanto del viaje que él y Varys harán a otro continente para juntarse justamente con Daenerys. Por cierto, en este momento, si notamos alrededor del plano, vemos el estandarte oficial del rey en Desembarco del Rey, y este es un insulto a las tradiciones, ya que Joffrey es Baratheon, con lo que debería seguir mostrando el estandarte amarillo de su padre Robert, pero en lugar de eso, tenemos esta mezcla entre el venado y el león Lannister. Quizás sin saberlo, Joffrey con este estandarte le está dando razón a esos rumores que hablan sobre que su verdadero padre no es Robert Baratheon. A otra que vamos a ver poco en este capítulo es a Daenerys, literalmente solo charlando con Jorah en la puerta de la Casa de los Eternos, queriendo recuperar a sus hijos. Jorah le pide por favor que se vaya con él hasta Astapor en un barco que consiguió, pero Dany no está dispuesta a abandonar a sus dragones. Acá tenemos otra pequeña muestra de la dualidad que hay en Dany entre la grandeza y la fragilidad mental, que es asegurar que ella le dio vida a estas criaturas gracias a su magia y ellos van a ser los únicos hijos que tenga. Ahora, todo lo que dice es verdad. Gracias a ella y ese sacrificio que hizo en el fuego es que estos dragones viven, y durante buena parte de este inicio de la serie vamos a ver cómo todas esas hazañas que parten de la locura le salen bien, lo cual la acerca a la grandeza. Pero el problema va a llegar cuando esas decisiones que parten quizás desde una locura o desde una percepción de la realidad totalmente alterada empiecen a salirles mal. En esta escena Jorah le dice que esos animales no son sus hijos, son dragones, que no los amamantó al nacer. Entonces esa es una diferencia clave entre lo que son los dragones y lo que es un hijo de verdad. Esto también termina siendo un lindo guiño a los libros que sí describen cómo es que Dany amamanta a sus 3 hijos dragones. Finalmente, de vuelta en Winterfell, nos encontramos con otro momento que expone lo ingenuo que es Theon,
cuando él quiere mandarle oro al granjero como recompensa por haberle matado a los nenes, y su oficial tiene que explicarle que mataron a todos en la granja. Mientras tanto se devela que Oya volvió a Winterfell y junto al maestre Luwin lograron esconder a Rickon y Bran en las criptas de Winterfell. Y como venimos diciendo en análisis anteriores, estas criptas vuelven a ser claves para salvar a los Stark. Y si sumamos este elemento de las criptas con el elemento del cuerno del invierno, nos da como resultado una de mis teorías favoritas alrededor de todo lo que puede pasar en el desenlace real de Canción de Hielo y Fuego, que es que ese cuerno del invierno sirva para levantar a los gigantes muertos de la dinastía Stark, y así es como se defienda el ataque de los White Walkers. Esto es algo que hablamos en análisis anteriores, así que si todavía no los viste, te dejo toda la lista de reproducción y nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar del episodio más importante de esta segunda temporada y sin duda uno de los 3 más importantes de toda la serie, que es la batalla de Blackwater. Sin más, amigos, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Suscríbanse para no perderse estos análisis en el rewatch de Game of Thrones y nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.